Coño, pues haber encargado unos cafés, hombre. Está cerrada la cafetería, si ¿Ah, ya no, cerraron? hombre, va, que pues, si no iba a pedir chupito, ¿sabes? Que estaba cerrada. Está la luz encendida, pero estaba la puerta cerrada, y con la fregona ahí puesta y demás. Pues ya, va, la cafetería, Eh, eh, beber, otra vez, no me jodas. Por lo menos que lo lleva, está grabando ya, ¿eh? sí, sí. Y voy a arbitrar, arbitrar, como protestan, así dice, va, estoy acostumbrado ya paso. Ah, van con peitos, claro, es que se nota, joder, yo digo, si son muy parecidos los colores. La putada para otro tipo de radiar. Pues el jugador de la derecha se la pasa el de la izquierda. Bueno, pues nada. Aquí estamos en el segundo partido, en este caso de la Liga Oro, que enfrenta al Gallery contra el Café Bar La Costa. Estamos hablando de el Gallery, que ocupa la novena plaza con 4 puntos, contra el Café Bar La Costa, que también tiene los mismos puntos y que vamos a tenerlo complicado. Vamos a tenerlo complicado con el Café de la Costa porque están todos jugando con Peto, por lo tanto no vamos a poder identificar quién es quién. Sí, sí lo podremos hacer con el equipo de Gallery, por lo tanto, pues que me perdonen, que no los conozco y no voy a poder decir qué de quién. O sea, por lo tanto, pues nada, arranca el partido ya. Una pequeña situación técnica. A ver. Sí, sí, sí. Me estoy grabando ya, o sea que no te preocupes por eso. Bueno, pues nada, volvemos. Vamos al partido. Ahí estamos. Medio tapados. Y espera, que no puse el marcador a funcionar. Me caches en la mar. ¿Qué pueden ir? ¿4 minutos? Juanjo? ¿4 minutos irán? Sí, por ahí. Intentaremos, si podemos, en algún momento actualizar el tiempo. De momento es aproximado, pero bueno. Bueno, pues aquí estamos, como decimos, enfrentando al octavo y al noveno clasificado de la Liga de Oro, el Gallery, frente al Café Bar La Costa. Tenemos ahí jugando a Francisco González por la izquierda. Como decimos, no podemos nombrar a ninguno de los jugadores del Café Bar La Costa porque están jugando todos con Peto por la similitud de las camisetas. Y entonces, pues, ya sabemos que este es el 4, o sea que este es Cristian Álvarez, este de aquí, porque se ve la sombra del número. Sí, efectivamente, Chris, le acaban de llamar.
no pudo, no pudo controlar. Y, como decíamos en el partido anterior, el campo está muy, muy, muy rápido y no da lugar a ningún tipo de concesión. Entonces hay que controlar el balón cuanto antes para evitar que se nos vaya. Bueno, una Liga Oro que cuenta entre sus pichichis a dos jugadores del Sauron, a Samuel... Madre mía, qué pequeñito está esto. Samuel Riesco y... No lo veo. Tengo que mirar en otro sitio, porque aquí no lo veo. Lo imprimimos tan pequeñito que no lo veo. Samuel Riesgo y Sergio Fernández García, los dos de Sauron, son los que ocupan las primeras posiciones con 10 goles cada uno, nada más y nada menos. Y por otro lado, Javier Albadalejo de Acebal Gentleman es el que ocupa la tercera posición con 9 goles. Y en esa misma línea tenemos como porteros destacados a Enol Alonso y a Enol Alonso sobre todo con un coeficiente de 1,75. Lanzamiento ahora de Francisco Cima de Villa, que se le fue arriba. Decíamos que los porteros tenemos a Mario Francisco González como portero destacado. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el partido. Juega... Bueno, buen recurso. Estaba cerrado ahí en el córner y dijo, pues antes de perderla, lanzamiento muy bueno, muy potente y con bastante colocación del jugador Francisco Cima de Villa. Juegan atrás, de momento con cierta contemplación. Pero bueno, ya lo vimos antes, ¿no? El partido que tenía Jiménez muy controlado y en un momentito se le complicó. Suerte de ese gol postrero que consiguió el equipo de Jiménez para sus intereses, claro está. Están en la misma tesitura los dos equipos, controlando bien atrás, amarrando, no quieren sustos. Y ahora lo mismo hace el equipo de Café Bar La Costa. Estaba Fernando Antuña a controlar, pero se le fue. Hay que estar muy fino en los controles con la rapidez que tiene este balón en un campo tan mojado. Balón intentando combinar con el extremo, pero muy largo. Tal cual está, tienen que ser toques, pases centrados, pases al pie. Tocar y mover, el ABC del fútbol. Sobre todo cuando están los equipos tan replegados. Lanzamiento largo y uy, ¿con qué intención lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo Francisco González? Desde lejos, desde muy lejos. Pero ya lo decimos, que en esta categoría cualquier distancia es buena. Y sobre todo porque, a ver, hay algo que juega en contra de los jugadores y sobre todo de los porteros.
Y aparte de la rapidez del balón, son las luces. Son las luces porque aquí los postes no están excesivamente altos, entonces en el momento que hay un balón un poquitín alto, deslumbra completamente la visión de cualquiera, tanto de los defensores como del portero. Entonces, no es mal recurso tirarle al portero porque está un poco vendido con estas circunstancias que estamos diciendo. Según pasen las ligas, las jornadas, iremos profundizando. Vamos hablando con los equipos, nos van contando un poco de dónde sale cada uno de ellos, cómo es. Hoy con el día tan malo que tenemos, pues nos dio tiempo a bien poco. Pero iremos cogiendo a cada uno de ellos y que nos cuenten un poco de dónde salieron, cómo es que se formó el equipo. Porque hay equipos con cierta curiosidad. Ya hemos retransmitido varios partidos de equipos, pues que, como por ejemplo la familia salmantina la semana pasada, o incluso el mismo, uno de los rivales que tuvieron también la semana pasada, que llevaban juntos prácticamente desde el colegio. Cambios. Cambios, mira, ahora antes de que le se ponga el peto, va a entrar el jugador número 8, que es Juan Menéndez, sustituyendo. Es el único momento que vamos a tener oportunidad de verles el número. Alex. Al número 6, Alejandro Evi, Alex. Balón a correr. Siguen los dos equipos una cierta parsimonia en la creación de juego. Todavía no se tienen más miedo que otra cosa. Pero volvemos a lo mismo. Son minutos que se pierden de creación y de hacer cosas. Y no llevar sustos como ya pasó en varios partidos. Cortó bien ahora la defensa. Buen balón largo del portero. Y se va. Saque de banda. En esta gélida noche que nos acompaña aquí en el Altramón. Ya se nos marchó hasta el de la cafetería, que íbamos a ir a tomarnos un cafetín calentito y ya había marchado hasta el de la cafetería. Hoy nos merecemos un par de gallifantes, como decían los del programa aquel. No están muy encerrados jugadores de Gallery. Reclama un pisotón encima de Villa. Y banda para la Costa. Ahí va. Entre encima de Villa primero y luego el portero. Pues, controlar el balón. Contraataque. Sale al contraataque Héctor Santos y cortó la defensa. Teo. Espera aquí.
corte. Corta el balón. El jugador de la Costa. Y bueno, pues nada, va pasando los minutos. Cuarto de hora ya de partido. 0-0. Bastante guardando la ropa los dos equipos. Remate y casi. Primero un jugador remató buscando sorprender al portero, pero el rechace posterior le cayó a los pies a su compañero, que también intentó, pero le salió alto el remate. Explicar que, bueno, el árbitro es José Ángel, como en todos los otros casos, son árbitros retirados de diferentes disciplinas, principalmente de fútbol, claro está, que bueno, pues, ¿por qué no? También ellos pueden seguir participando del fútbol en las distintas modalidades. Hace poco pudimos estar en el Campeonato de España de balonmano de veteranos que se disputó en Gijón hace 15 días y la verdad que hablábamos con los árbitros y estaban encantados porque, bueno, tienen también el gusanillo de volver a la competición. Los árbitros son una pieza muy importante de cualquier competición. Bueno, pues siguen los dos equipos de momento, como decimos, guardando un poco la ropa, mucha gente atrás, más que adelante, con lo cual, de momento, bueno, ahora la presión de la Costa hizo que el portero estuviera forzado a lanzar fuera de banda. Lanzamiento, eso es algo que tienen que intentar más. Lanzamientos de sí desde fuera del área, que son peligrosos. Lanzaba Daniel Fonseca. Lo dicho, de momento los dos equipos están pensando más en defenderse que en atacar y por ello pues las pocas opciones de ataque que hemos visto en esta primera mitad, y ya llevamos 19 minutos. Y saque de puerta. Pues nada, el juego de momento acompaña el tiempo frío. Tienen que animarse un poco más los dos equipos, porque luego llegan los sustos y las prisas. ¿7 entró o se fue? 7, ¿qué minutos quedan? Ah, minuto 7. Sí, bueno, yo me salen 6. Damos un minuto y medio aproximadamente adelantados con respecto al árbitro. Otra bien, pero lo dicho, no hay opción a contraataque cuando hay dos jugadores esperando a la defensa. Pero bueno, mira, han provocado una pequeña presión, ya fue suficiente para casi generar el robo. Entonces tienen que ser un poco más pujantes y menos conservadores. Los equipos que se animan a lanzar y a jugar, pues al final reciben el premio. El ataca por la derecha Gallery. Ahora va muy bien el jugador de la Costa.
reclaman falta, pero entendemos que no hubo más allá. Buena la internada de Francisco González. Lo dicho. No hay nadie, mira, de hecho no tienen a nadie en la punta ahora mismo del ataque de Gallery. Entonces, eso dice todo de su carta de intenciones y lo mismo están haciendo los otros. O sea, no es que Gallery sea peor. Uy, casi, muy buena la opción para Héctor Osolino a pase de un compañero desde la defensa, pero el intento de golpeo a primeras no contactó bien, rozó el balón apenas. Pero bueno, por lo menos miran un poco más a portería. Bueno, animaros a comentar, ya que el juego está así un poco parado, comentarnos cositas que estamos para ello. Uy, casi. Un pequeño contacto, pero no fue lo suficiente como para meterle miedo al portero de Gallery, Iván Facal. Encima de Villa, controlando el balón en la defensa, y vemos que, bueno, ahora sube un poco la presión el equipo de la Costa. Se interna, pero no se entiende con su compañero. Y con la misma, pues apenas 4 minutos para terminar el partido. Con respecto al tiempo que estamos, calculen un minuto menos. Sería aproximadamente lo que es el tiempo oficial. Ahora tienen la buena acción. No se animan a lanzar. Quieren llegar con el balón controlado. Pero bueno, un buen intento que Héctor Osolino cortó cuando el jugador de la Costa intentaba tirar a puerta. Saque de esquina. Muy largo. Intenta lanzamiento exterior, pero bien rechazado por la defensa. Y a recomponer jugada desde atrás los jugadores de la Costa. Acá por la derecha la Costa, pero bien defendido, sí. Buena opción en esta ocasión por parte de los jugadores de la Costa. Llegaron bien libres de marca por la derecha, pero cuando llegaba el momento del centro del golpeo, se tiró bien el jugador número 6, Daniel Fonseca de Gallery, para cortar el intento de centro o de golpeo, provocando el córner favorable al Café La Costa. Saque de esquina, 3 jugadores al remate. Y pasó por delante sin que nadie consiguiera rematar. Cruzó toda la portería, de lado a lado. Juega Gallery desde la defensa. Poco más de un minuto y medio como mucho para finalizar esta primera mitad. Con todo por decidir nuevamente. Intentaba dejar pasar el balón para que Fernando Antuña intentara plantarse delante del portero, pero Antuña iba para el otro lado completamente distinto. El engaño a la defensa significó el engaño hasta su propio jugador.
Lanzamiento. No se lo piensa Francisco González, ya lanzó 2 o 3 veces y además es una postura relativamente inteligente porque tal cual está el campo, el bote le va a favorecer. Y las distancias, pues obviamente aquí son mucho más cortas. Desde el medio del campo, pues es poco más que un borde del área de fútbol normal. Pues banda para Gallery cuando ya restarán segundos nada más para terminar esta primera mitad, que no va a pasar al recuerdo como la mejor jugada por ninguno de los dos equipos. No es que hayan jugado mal, pero bueno, les faltó un poco de interés atacante, demasiado respeto por el contrario. Se estira un poco ahora Gallery, la busca por el medio, la pide Fernando, que vuelve a disparar. Que vuelve a disparar para lucimiento de Daniel López, el portero de Café Bar La Costa. Busca largo, tiene un defensa. Ahora tiene un compañero que sí lo recibe, intenta el autopase, consigue un pase demasiado alto. Aquí la verdad que hay que tener mucho control sobre los pases porque final de esta primera partida hay que tener mucho control porque las distancias son distintas. Uno que esté acostumbrado a jugar a fútbol normal piensa que haciendo un centro pues va a llegar al área, pero aquí se le va a ir lejos, vamos, en nada que se distraiga. Pues lo dicho, 0-0. La primera parte que, como decimos, pues bueno, no fue espectacular precisamente. Los dos equipos con mucho respeto, con mucho miedo a... Que tenemos al colegiado. El señor José Ángel. No, Ángela Secas. Ángel Pérez. ¿Es qué diferencia hay de unos partidos a otros? Sí, aquí tengo. Para la audiencia. Bueno, nos acompañó unos segunditos aquí el árbitro contándonos cositas de los menesteres del partido. Señor Ángel Prieto, que lo dicho, tiene su mérito también, porque son 3 partidos, todos quieren ganar, todos quieren perder y solo hay uno el que lleva todos los golpes, que es el mismo, el árbitro. Si todos ayudaran un poco más, seguro que los árbitros lo tenían mucho más fácil. Pero bueno, como sea, arranca la segunda mitad. Arranca la segunda mitad. Esperemos que un poco más animosa por parte de los dos equipos. Tenía una buena opción ahora. Tenía una buena opción, pero no
No lo consiguió. Bueno, estábamos poniendo bien el reloj, al charlar se nos lió aquí un poco la cosa. Bueno, volvemos al juego. Volvemos al juego. En este 0-0 entre Gallery y Café Bar La Costa. Juega ahora precisamente Gallery. Una primera parte muy contemplativa, muy cerrados los dos equipos atrás, permitiendo pocas licencias. Bueno, buena opción de ataque ahora para Gallery, pero se la corta. Corta bien la defensa de La Costa. Una buena opción, se plantó solo delante del portero. El jugador número 16, que es Daniel Díaz. Se plantó solo delante de Daniel López. Lanzamiento bien, buena la intención del jugador de José Luis Lozano. Vemos porque ese sí que vemos el número. Mira, por aquí ahora por la derecha vemos que está Noel Suárez con el número 2. Se transparentan un poco ahora de los petos. Bueno, juega por el centro y qué bien la vio Héctor Osolino. No pudo contactar el excelente pase de su compañero, que vio cómo se desmarcaba por la derecha, pero no llegó por nada, por una raspa. Bueno, parece que están un poco más alegres los jugadores de cara a portería. Vamos a ver si se animan un poco para quitar por lo menos el frío. Vuelve la lluvia al Tragamón. Vuelve la lluvia al Tragamón y a nosotros a Techanos. Bueno, alto pase del jugador que a su vez, muy buena la acción del jugador de La Costa. Corre. Primero haciendo su autopase y viendo el portero un poco adelantado, lanzando fuerte, pero córner, porque la intención era muy buena. Despeja bien la defensa de Gallery y banda. Recordemos que estamos hablando del Gallery, que está noveno, y La Costa décimo, con 4 puntos los dos. Tenemos como resultados finalizados ya el Música Eventos 1, Peña Nata Hoyo 12, el Esparta Gijón 2 con Club Atlético Ocimo 4 y el Acebal Gentlemen 3, Barbueno 3. Pinchó el Acebal Gentlemen, colíder de la categoría, junto al Sauron, y empató a 3 en un resultado un poco sorprendente frente al 11º clasificado, al Barbueno, que solo tenía 4 puntos. Atacan y bien contestado por el portero. Pues sorprendente el resultado de esta Liga Oro, de ese Acebal 3, Barbueno 3.
lo que va a dar al Sauron la posibilidad de, si saca adelante el partido de mañana frente a Infornet, de ponerse líder en solitario. Tacán no hizo un buen pase el jugador de Gallery. Bien, ahora sí que ya están un poco más estirados los equipos, mirando más para la portería. Contraataque de Gallery. Ahora ya cuesta un poco más bajar. Va a lanzar lanzamiento con muy buena intención por parte de Héctor Santos, pero estaba bien colocado el portero. Bien controlado ahora el balón en el saque de esquina. Bien controlado por el portero. Tenemos también resultado de plata, que hace más líder todavía al Atlético Caciqueño con 15 puntos. Sobre todo merced a la derrota sufrida por el Universidad Free Pasteur ante el Vimenes. Por lo cual Vimenes... ¡Oh, buena! Peligroso. Entonces así que tuvo que detenerla en 2 tiempos el portero. Ahora quedaría la Liga Plata, Atlético Caciqueño con 15 puntos y Vimenes con 11. Remate, qué buen remate de primeras al segundo palo y por muy poquito no llegó el primer gol del partido. Pues lo que decíamos, Atlético Caciqueño queda como líder en solitario de esta Liga Plata. Vamos a ver si tenemos algún resultado más de la Liga Bronce, que es la que nos queda por repasar un poco. Efectivamente. Ecopar 3, Ecuador 1. Q2 Café 3, Arroes F7 3, empataron, por lo cual precisamente pinchó el líder, que era el Nudos Café. Pero bueno, sigue muy aventajado con 13 puntos respecto a los 9 que tiene el segundo clasificado, el United. Remate de cabeza de encima de Villa, pero suave, fácil para que el portero pudiera recoger el balón. Pues bueno, hecho este repaso, minuto 10 de esta segunda mitad y 0-0. Pero bueno, vemos a Gallery un poquitín más estirado, con un poco más de disposición atacante. Y lo que también vemos es que le está costando algo más bajar a los jugadores de la Costa. Extremo. Lanzamiento. Bueno, se le fue, ¿no? Francisco González Pardo. Se le fue el balón, pero con buena intención de golpeo. Y desde ahí es una lícita distancia para hacerlo, cosa que se hace con poca solución cuando, sobre todo cuando está costando tanto crear jugada, por la disposición defensiva de los dos equipos. Intentaba combinar Daniel, pero me lo cortó. Vuelve a Daniel. De espaldas. Y nada, muy bien. Buen gesto técnico ahora del defensor de la Costa, sin ponerse un ápice de nervioso.
Pasa por arriba, bien enlazado con el extremo izquierdo. Por el centro. Tenía al otro lado a un compañero solo. No era mala opción buscar el ataque, pero tenía solo por la derecha al compañero en disposición de fusilar al portero de Gallery. Bueno, balón que llega hasta el portero para recuperar jugada. Como decimos, ahora sí que están los equipos un poco más abiertos y a la vez presionan más. Lanzamiento y bien portero, bien. Lo mismo. Ahora me han cogido por la palabra y balón que cogen, balón que lanzan a puerta. Y casi me rompen la cámara. Yo estoy helado. No tengo toque. Bueno, pues saca Café Lacosta. Buena oportunidad, pero se nos llenó de balón. Francisco González le llegó un balón claro, le golpeó de exterior, pero lo vio tan claro que se llenó tanto de balón que lo mandó a donde no quería. Pocas oportunidades ha habido en el partido como esta, tan clara, de puerta a puerta, y saca ahora jugada para... Gallery. Dan un poco más animosos los jugadores de Gallery en la actualidad. Y nuevamente Daniel Fonseca era el que intentaba el lanzamiento exterior. Si en toda la primera parte lanzaron uno, en estos últimos 5 o 6 minutos se habrán lanzado como 7 o 8. Es lo suyo, cuando no están creando jugadas, es lo suyo. Hasta nos tiraron una para nosotros. Efectivamente, hasta una nos la pasaron para que centráramos nosotros. Pues poco más de 10 minutos para finalizar este partido y de momento sigue el 0-0. Vemos a los dos equipos. Ya vemos ahora 3 atacantes por 2 defensores. O sea, ya cambió la dinámica, la disposición completamente de los dos equipos. Y lo dicho, además les está ya físicamente, les cuesta bajar. Ahora juega Lacosta. Hay 2 o 3 jugadores bastante habilidosos dentro de este equipo. Algún día le haremos justicia cuando sepamos quiénes son y que tengan los números en la espalda. Se va de fuerza. Tiene que echar 4 carreras. Se está replegando bien Gallery, pero la par está jugando ahora con un físico quizás un pelín por encima y eso se está notando en el juego y en el repliegue. Y ahora falta. Sí. Pues qué difícil. Claro, lo comentábamos con el árbitro. Todo es que, claro, en un partido de cualquier categoría de estas un poco buenas que tienes hasta 4 árbitros, el VAR y la mar, y aún así todo todavía meten la pata y aquí él solo comiéndose la película.
Lo que pasa es que son jugadores muy veteranos que lo tienen muy claro. Ahora, a mí no me determina mismamente. Ahora, tarjeta amarilla para el jugador 16, Daniel Díaz, porque dice el árbitro, oye, que yo aquí no estoy para que me vengas a rayar. Así que, tarjeta para Daniel. Bueno, falta peligrosa, poco escorada para la izquierda, pero está al borde del área. Tres jugadores de Gallery en la defensa y lanza directo, pero se le va. No había distancia para que cogiera mucha altura y tuvo que librarla por fuera y eso hizo que se le fuera el balón hacia afuera. Y por lo mismo, pues nada, aquí estamos, minuto 16 para 17 de esta segunda mitad y 0-0. Debe de ser el primer partido que a estas alturas, ¿no?, de los que llevamos nosotros emitiendo, es el primer partido que a estas alturas no llevan ningún gol. Bueno, saca de banda Gallery. Va para la banda derecha buscando jugada. Se le va. Le falta ahora. Ah, no, con la ventaja. Buenas las combinaciones ahora, pero finaliza. Pequeño golpe que llevó el jugador de la Costa. Hace que el centro llegue en semifallo y no controle su compañero. Banda para Gallery. Pues banda para Gallery. Ahí va. 7 minutitos. Lo dicho. Ahí va. Balón para la izquierda para que juegue Gallery por la izquierda y tiraba a puerta con su compañero en la posición de delantero centro, pero cortó la defensa. Bueno, tenemos a un Gallery con mucha disposición ahora mismo el ataque. De hecho, mantiene a 3 jugadores en ataque casi de seguido. Son 3 para 3. 3 para 3. Centra, intentaba rematar de tacón, pero no lo consigue Francisco. No, esto es Sánchez. Esto es Santos. Bueno, controla la defensa, lanza el largo ahora para que controlara Daniel, pero no lo consigue. No lo consigue y pide cambio el propio Daniel Díaz. Y entra en su lugar Fernando Antuña. Buena jugada. ¡Uy! El rechace. ¿Con qué peligro llegó ese rechace? ¿Con qué peligro llegó el rechace a la portería de Gallery, que compone jugada? Poco más de 5 minutos para finalizar este partido. Y sigue el 0-0. Viene a Gallery ahora. Llega el balón a Francisco González, que lanza a portería. Y en 2 tiempos detiene el portero. Lanza largo, pero cortó bien encima de Villa. Está haciendo ahora las labores de defensa central. Y tarjeta. Bien cortado. Ilícita, pero bien cortado.
Y falta en sí. Ahora ya cualquier jugada puede ser peligrosa, pero estas que son así largas. Y va con toda la intención Francisco González. Con toda la intención de disparar a puerta. 2 en la barrera. Y va a lanzar Francisco. Lanzamiento y a la barrera. Sirve para calentar esos balonazos. Está quejando. El balón en los riñones que le pillaría la espalda fría y eso debe dar un gustirrinín. El balonazo recibido por Juan Menéndez. Por el centro está Gallery imponiendo un poco el juego. Juanja. Lanzamiento que controla bien la defensa. Ahora Gallery está con todo atacando. Y a su vez, pues obviamente, la Costa con todo defendiendo. Vuelve el balón para los jugadores de Gallery, que tienen embotellados al equipo completo de la Costa. Por la izquierda, Fernando, que corta la defensa. Están completamente embotellados en su área los jugadores de la Costa, con un único jugador fuera del área. Eso ya lo dice todo. Y nuevamente balón que ahora controla Francisco encima de Villa para que lance, pero que por muy poquito, nuevamente rozando a un jugador de la Costa. Buena oportunidad, está teniendo buenas oportunidades, pero no materializa la Costa. Perdón, la Costa no, Gallery. Corner para Gallery. Cuando estamos... Falta de 2 minutos. Y casi hay un gol en propia puerta. Lo que no consigue Gallery, casi lo consiguen los propios jugadores de la Costa. Porque el lanzamiento de córner fue repelido por la defensa y pasó lamiendo el poste. Saca Francisco. Despeja bien la defensa. Y vuelve el balón al área nuevamente. No es capaz de sacarse el balón de encima. No es capaz de sacarse el balón encima a los jugadores de la Costa. Y ahora sí, con la falta que pitó el árbitro, va a permitir que se estiren un poco. 2 minutitos para el final. Lanza largo, muy fuerte. Muy largo, muy fuerte. No era mala la intención, pero demasiado fuerte. Pues nada, minuto escaso. Minuto escaso para que alguien intente romper este 0-0. Está mirando ya el árbitro el reloj. Y poco más queda ya. 1 minuto. Reclaman un cambio de... al árbitro y me parece que el árbitro no va a dar mucho más allá. No creo que vaya a dar mucho más allá, pero bueno, de momento sigue el balón en juego para los jugadores de Gallery. Balón de ventaja y golpeo exterior que termina y empate a 0. No se ven muy contentos a los jugadores de Gallery, pero es lo que hay. Empate a 0. Tablas entre Gallery y Café La Costa, que no les va a arreglar mucho la clasificación de los dos equipos, quedan 9º y 10º.
Van a pasar de tener 4 puntos a tener 5 puntos cada uno. Y poco más, porque tenemos para la próxima jornada... espera, que estoy mirando la Liga Bronce. Y esto es plata. Esto es plata. Y tenemos que van a jugar la próxima jornada. Vaya por Dios, hombre. Aquí estamos. Vimenes. Vaya, es que estoy mirando está mal, porque esto es oro. Ya se nos va el público. A ver, hombre. Quería decirla. Aquí estamos. Café Bar La Costa jugará contra Spartak el próximo sábado a las 7 en La Braña, mientras que Gallery jugará contra la familia Salmantina el domingo en Monteville. Pues esto es todo por hoy, después de estos 2 directos que hemos emitido. Esperamos que les haya sido de su agrado. Y nada, simplemente pedirles que a ser posible nos den el me gusta y se suscriban para seguir viendo y recibiendo los partidos que vayamos emitiendo, más algunos otros que estamos grabando y que vamos a empezar a subir esta misma semana. Lo dicho, que tengan buena noche. Saludo. Ya, pues quitarlo, ¿eh? Esto está... el Nudos Café. Pero bueno, sigue muy aventajado con 13 puntos respecto a los 9 que tiene el Cas. Ya, pues quitarlo, ¿no? Ya está. Quítalo. Es que tarda en... Por eso lo quité.